Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo un tiempo con ustedes, esperando que sea un tiempo de edificación. A ver, déjenme acomodar algo por aquí, a ver si estamos acomodando algo que ver que no lo veo bien. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ahora estoy viendo. Estaba con un problemita de que no veía algo. Bueno, buenas noches. Qué bueno poder estar compartiendo un nuevo tiempo con ustedes, poder estar nuevamente aquí en este espacio donde podemos juntos edificarnos, donde podemos juntos observar las enseñanzas de Jesucristo, poder volver a ese diseño original que Dios tiene para su iglesia. Así que buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que están entrando, como siempre, aquellos que son parte de la iglesia que el Señor nos permite pastorear. Bienvenidos Sebastián y Sandra, Mónica y Daniel. Y bueno, seguramente alguien más estará entrando ahí. Estoy viendo que van entrando, a poquito van saludando. Así que bueno, bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir con ustedes una vez más esta noche. Hoy tenemos un mensaje bien doctrinal, estructural, ¿cómo podemos decir? Bien del diseño de Dios. Por eso les pido por favor que estén muy atentos a todo lo que vamos a hablar en esta noche. Realmente creo que no es un mensaje, sino es un diseño que tenemos que volver a revisar y a mirar, y por qué no, y sería muy bueno volver a practicar. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, están saludando ahí. Bueno, Estela desde Arrecife, ¿cómo estás, Estela? Un gusto que estés acá. Y bueno, cada uno de los que van entrando, saludando, seguramente estarán saludando ahí, bueno, la gente de Capital, la gente de Villa Carlos Paz, Córdoba, la gente de la isla, como ahí acaba de entrar Valeria y Maxi. Así que bueno, están un poquito ahí todos los que de alguna manera siempre estamos en comunión. Bueno, ahí creo que entró también, a ver, Patricia y Aníbal. Así que bueno, como siempre, bienvenidos a todos, un gusto estar en este tiempo con todos ustedes. Ustedes vieron que había compartido hoy invitándolos a decirle, bueno, regresando a la verdadera comunión, se llama el mensaje de hoy, regresando a la verdadera comunión. En realidad quiero que hagamos un repaso y que hagamos una vista más profunda de lo que deberíamos ser como iglesia y cuál es nuestro rol y cómo debería ser el diseño que Jesucristo dejó para su iglesia plasmado hoy en este tiempo. Como venimos hablando ya, creo realmente que somos la generación que le prepara el retorno a Jesucristo. Somos la generación que tiene claro que tenemos una responsabilidad muy importante ante todo lo que nos rodea y ante el llamado y la misión y el propósito que Dios tiene con su iglesia. Así que bueno, estoy tomando un tiempito para saludarlos a todos. Bienvenidos, ahí están entrando alguien más. Bueno, Mati, bienvenido también, con Cintia, ahí está mi esposa. Bueno, muy bien, antes de ir directamente al mensaje de hoy, de hablarle de esto de regresando a la comunión, tengo mucho para decir. Espero que el Espíritu Santo me dé gracia para hablarles en esta noche, porque es tanto lo que tengo para decirles. Espero no extenderme, sino ser lo más preciso posible, ¿no? Para que nos quede claro cuál es el mensaje realmente profundo que quiero que hoy reciban de parte del Señor. Pero hace unos días compartí algo que para nosotros es realmente una convicción que tenemos. Cuando digo nosotros, hablo de mi parte, de parte de mi esposa y de parte de mi familia también, porque hace tiempo que venimos creyéndolo y que venimos experimentándolo y venimos viviéndolo juntos. Por eso que para nosotros esto ya no es un concepto, no es un pensamiento, sino es un estilo de vida. Y hace muchos años atrás estábamos en Carmelo, Uruguay. Por directivas del Señor, habíamos dejado una congregación en la cual éramos pastores, habíamos dejado el templo con el culto y con todas las actividades que allí normalmente hay, y el Señor nos hizo un llamado, nos hizo irnos desde Argentina a Carmelo, Uruguay. Vendimos todo lo que teníamos, nos fuimos a vivir allí, creyendo que el Señor nos estaba enviando. Sabíamos que era para algo especial, pero no sabíamos bien todavía para qué era. Y luego de unos cuantos años entendimos que el Señor nos estaba rompiendo toda estructura en nuestra mente, rompiendo todo lo que tenía que ver con la mentalidad de templo, con la mentalidad de culto, con la mentalidad religiosa, y nos estaba llevando a regresar al diseño que la primera iglesia experimentaba, manifestaba, enseñaba y vivía. Y en aquel tiempo recuerdo
recuerdo que un día el Señor me habló claramente. Y en esto de romper conceptos que uno tenía en la mente, ¿no? de este diseño de iglesia que hoy vemos en muchos lugares, Dios nos estaba rompiendo, nos estaba sacando toda esa estructura. Y en un momento el Señor me habló claramente y yo lo compartí el otro día porque hace ya 10 años que el Señor me dijo esto que les voy a leer ahora, y hoy nosotros podemos ver que está empezando a tomar forma aquello que el Señor nos habló de hace 10 años atrás. Y hace unos días yo había compartido esto y me acuerdo que el título que le había puesto en aquel tiempo era Comunidad versus Congregación. Comunidad versus congregación. Hoy en día todo el mundo vive en congregaciones, ¿sí? Hoy en día todos son parte de alguna congregación. Pero el punto es, Dios quiere que tengamos una identidad de congregación o que tengamos una identidad de comunidad. Y ahí está el punto del que les voy a hablar en esta noche. En aquel tiempo, hace 10 años atrás, el Señor me llevó a escribir esto. Dios nos lleva a su diseño para su iglesia. O sea, esto que estamos hablando ahora, el diseño original de Jesucristo para su iglesia, no es algo que lo decimos ahora porque se nos ocurre. Es una convicción que tenemos de hace más de 10 años con mi esposa y que lo venimos desarrollando, que ministerialmente nos cerró muchas puertas, mucha gente ya dejó de hablarnos, mucha gente dejó de relacionarse con nosotros, mucha gente dejó de invitarme a predicar en sus reuniones, porque esto atentaba específicamente de alguna manera a todo lo que normalmente hoy se ve como iglesia, ¿no? Pero bueno, nos jugamos por lo que el Señor nos habló. Y ahí decía, Dios nos lleva a su diseño para su iglesia. En los próximos años verán el nacimiento de comunidades cristianas en lugar de congregaciones. En una congregación solo se comparte un tiempo de comunión entre 4 paredes. En una comunidad se comparte todo en todo tiempo y lugar. La comunión se da en la vida toda y no solo en un templo. La iglesia que Jesucristo pensó, formó y dejó, estaba organizada en comunidades. Y en estos tiempos de reforma, hacia allí nos lleva el Espíritu Santo. Bienvenidos a este tiempo. Cuando lo vean, recordarán que se los anuncié de parte de Dios y lo firmé. En aquel momento el Señor nos empezaba a hablar todo esto que hoy para nosotros es una profunda convicción, que lo vivimos todos los días, lo experimentamos, lo enseñamos, alentamos a muchos hijos de Dios a que lo vivan. Y obviamente que, bueno, es una forma de vivir muy diferente a lo que la iglesia vive hoy. Y en algunos casos somos rechazados por lo que decimos. Pero bueno, estamos comprometidos con lo que Dios nos habló. Así que permítame que voy a buscar algo aquí que quiero compartir esta noche. Nosotros hoy en día estamos viviendo esto. Ustedes vieron que hace poco tiempo atrás nosotros estuvimos haciendo una enseñanza que se llamaba Regresando al Diseño. Esa enseñanza son 8 videos que grabé en vivo acá en YouTube, aquí en Facebook, y lo compartí en YouTube. Ahora están los videos en YouTube, están toda una lista de reproducción. Estos días la estuve compartiendo para que la puedan ver, y allí van a tener muchos conceptos y muchos principios con la escritura, todo como debe ser para poder fundamentar todo lo que digo en esta noche. Hoy voy a tratar de predicar, no enseñar, pero ustedes saben, me vuelco mucho a la enseñanza porque creo que tenemos que fundamentar lo que decimos. Pero allí tienen, en YouTube, tienen una lista de reproducción que se llama Regresando al Diseño, donde ustedes pueden ver allí lo que hoy un poco voy a tocar, que es este diseño que Cristo tiene para su iglesia y que lamentablemente a lo largo de los años los hombres fueron pervirtiendo, fueron torciendo, y hoy tenemos este formato de iglesia muy diferente a lo que era la primera iglesia. Hoy vamos a comparar algo nada más de todo esto, pero hoy vamos a comparar el diseño que la religión creó y que llamó congregación con el diseño que Jesucristo dejó, ¿sí? Y que le llamó comunidad cristiana. Son dos diseños totalmente diferentes. Uno es lo que los hombres y la religión crearon, que es la congregación, y lo otro es la comunidad que Cristo dejó. Son dos conceptos muy diferentes, porque la forma de vivir y de relacionarse en una congregación y en una comunidad son totalmente diferentes. Ahora lo voy a desarrollar el tema con profundidad.
hay un lugar físico, voy a leer algunas cosas que anoté para ayudar en este pensamiento que quiero compartir con ustedes. Hay un lugar físico o edificio donde se reúne la iglesia que se llama iglesia o congregación, ¿sí? Todos sabemos hoy en día, todos seguramente los que están aquí han participado alguna vez de una congregación. El tiempo de la pandemia y la cuarentena hizo que los templos, los mal llamados templos, los auditorios, se cerraran, y esto generó una movida en las bases de mucha gente, porque no sabían hacia dónde dirigirse ahora, no sabían cómo iban a hacer iglesia, cómo se iban a reunir, cómo iban a pasar tiempo juntos, qué pasó, ahora no tenemos más el culto, no tenemos más el templo, no tenemos el culto, no tenemos las actividades, ahora ¿qué hacemos? Y esta cuarentena manifestó en muchas partes del mundo que el diseño que Dios tenía para su iglesia no era ese. Mostró las falencias que ese diseño creado por los hombres tiene. Entonces hoy en día mucha gente cuando piensa en iglesia piensa en un lugar físico. Piensa en un lugar que es un edificio. Y cuando piensa en iglesia, muchas veces hasta piensa en el nombre de esa congregación. O sea, cuando se encuentran dos personas y dicen, ¿y vos a qué iglesia vas? Yo voy a la iglesia, no sé, el León de Judá, no sé qué. Ah, yo voy a la iglesia apostólica y profética, no sé, tal cosa. Y yo voy a la iglesia, el viento de Dios. Y yo voy a la iglesia, y cada iglesia tiene como un nombre o como un sobrenombre, por decirlo de una manera. Y es parte, y lo nombramos como si fuera la congregación a la que yo voy. Entonces, ese diseño que los hombres crearon es un lugar físico, ¿sí? Un lugar físico, un edificio, que se le llama, que mal se le llama, porque se llama de una forma mal, iglesia, porque eso no es iglesia, la iglesia somos nosotros, y todo lo que pasa ahí es una congregación que tiene diferentes actividades, entre ellos el culto. Entonces, allí se dan diferentes actividades en ese lugar, siendo la principal actividad de la semana el culto. Cada congregación, ¿sí? Cada congregación tiene diferentes reuniones, diferentes actividades, pero lo central es el culto. Algunos el domingo, otros el sábado a la noche. Yo tuve la oportunidad de, durante más de 3 años, ser maestro de una red misionera. Entonces recorrí muchas congregaciones enseñando de este país, incluso crucé a algunos otros países también. Y siempre, cuando uno llegaba a un lugar, yo tenía gente de diferentes congregaciones, pero a veces me invitaban a compartir, a predicar en alguna congregación. Entonces uno tenía que preguntar, a ver, ¿cómo era esa congregación a la que uno se iba a presentar? ¿Puedo entrar, tengo que entrar con la Biblia en la mano? No es necesario que tenga la Biblia en la mano. Tengo que estar de corbata, no es necesario que tenga corbata. Tengo que tener saco, puedo estar sin saco. O sea, ¿cómo va a ser la reunión? Explíquenme cómo va a ser la reunión, porque cada denominación o cada congregación tiene su estilo. Cada congregación tiene su modelo, tiene su estructura, tiene su diseño, tiene su forma, ¿sí? Entonces, porque eso tiene que ver con diseños o creaciones de los hombres, no de Cristo. O sea, si nosotros vamos a comparar la primera iglesia con la iglesia de hoy, nos encontramos que la primera iglesia no estaba congregada en edificios como hoy y eran congregaciones. La primera iglesia se reunían en casas y formaban comunidades. Eso vamos a llegar hoy de tiempo. Ahora, fíjense, dice que allí se dan diferentes actividades, siendo la principal actividad de la semana el culto. Ahora, el culto está estructurado de acuerdo al gusto o la tradición del pastor o el líder de la congregación. Fíjense cómo se va formando este diseño que no tiene nada que ver con Cristo. Este diseño en el cual muchos hemos estado por años. Yo mismo he sido parte de este diseño como un congregante, luego como pastor de ese diseño de congregación, de templo, de culto, de actividades. Y bueno, vuelvo a decirle, al recorrer tantos lugares he visto muchos diseños de iglesias, muy diferentes unos a otros, pero básicamente muchos coinciden en unas cuantas cosas. Y por ejemplo en el culto nosotros podemos ver, de acuerdo obviamente a la visión del pastor, a la tradición de la iglesia o lo que sea, puede cambiar, pero el culto siempre es el mismo. El culto, bueno, aquí yo notaba, bueno, no necesito ni leerlo, pero normalmente se abre con una oración, ¿sí? Hay alguien que pasa y hace una oración para abrir la reunión. Luego
que se abre la reunión, comienzan los músicos, los mal llamados levitas, a cantar y cantan 2 o 3 alabanzas, las mal llamadas alabanzas porque cantan canciones rápidas y porque son canciones rápidas se creen que son alabanzas. Lo que define alabanza y oración no son el ritmo, sino lo que se dice, las letras. Es lo que representa si lo que estamos cantando es una alabanza a Dios o es una adoración a Dios, independientemente del ritmo. Entonces, comienzan con la oración de apertura, 3 o 4 canciones rápidas mal llamadas alabanzas, luego viene un tiempo de orar nuevamente, ¿sí? Y levantar todo lo que tenga que ver con dinero, diezmo, ofrenda, primicia, pacto, todo lo que se te ocurra, todos los sobres que puedan encontrarse en diferentes lugares. Luego de eso vienen las mal llamadas adoración, o sea, los temas lentos, ¿sí? Temas lentos para preparar el clima, el ambiente para la predicación de la palabra. Luego viene la predicación de la palabra. En algunos casos se termina orando por esa palabra, en otros casos se termina orando por las necesidades de la gente y en otros casos se termina haciendo pasar la gente al frente y se ora por ellos, se le pone la mano, la gente se cae y usted sabe todas las cosas que ya ha visto en muchos lugares y hasta ha participado. Y en muchos lugares se termina con los anuncios, ¿sí? Y con los saludos finales y bueno, lo que vamos a hacer la próxima semana y demás. Y cada uno, ¿sí? A su casa. Vuelve la semana, cada uno lleva adelante su vida, su familia, su trabajo, el estudio y todo lo que normalmente los seres humanos hacemos. Y hay un día en la semana o 2 días en la semana donde nos volvemos a juntar nuevamente en la congregación, nuevamente en ese edificio que mal llamamos iglesia, para tener alguna otra actividad que puede ser cualquier otra actividad y el culto general de cada domingo y cada fin de semana. Ese es el diseño que los hombres crearon para la iglesia. Eso es lo que el ser humano o los contemporáneos nuestros creemos que eso es iglesia. Pero la verdad, ¿eso es iglesia? Y la pregunta que tendríamos que hacer, ¿eso cumple con lo que Cristo le pidió a la iglesia? ¿Eso cumple con lo que el Señor está esperando de la iglesia? Evidentemente que no, vamos a verlo ahora. Evidentemente que no. O sea, todo este tiempo dura aproximadamente 2 horas, no más, ¿sí? Y la mayoría de las personas son como espectadores de un show. O sea, está allí el altar, que ni tampoco es un altar, mal dicho altar, es una plataforma donde hay alguien que está un poquito más arriba que los que están abajo. Y allí suben algunos nomás, ¿sí? Los más ungidos, los músicos, los más ungidos entre comillas, ¿no? Y el que predica o el que puede orar y demás. Y todos los demás que están sentados son simplemente espectadores de lo que ocurre hacia adelante. Todas las semanas concurren a un nuevo espectáculo. Todas las semanas concurren a un nuevo show. Todas las semanas concurren a ver nuevamente algo, a ser nuevamente espectadores. No gente que realmente se involucra y que participa, sino simplemente espectadores. Entonces nosotros, en esta forma de ver la iglesia, en esta forma congregación, vamos a hablar congregación y comunidad, en este formato congregación, nosotros nos perdemos un montón de cosas. Generaciones han perdido un montón de cosas que Dios espera de ellos. Fundamentalmente, que sean partícipes de la edificación de la iglesia. Solamente algunos edifican la iglesia. Déjenme avanzar. En este contexto, lo que brilla por su ausencia es la comunión. No hay comunión. Sinceramente, en esos ambientes no hay comunión. Y a ver, tengo toda la autoridad para decirlo porque yo soy pastor. Y he sido pastor de templo. He sido pastor de culto. O sea, lo que le estoy escribiendo es muchas cosas que nosotros mismos hacíamos como pastores. No le estoy hablando de algo que no lo conozco. Estoy hablando de algo de lo que he practicado y me hago cargo de haberlo hecho. Pero yo como pastor, por ejemplo, cuando terminábamos la reunión y me bajaba de la tarima, porque en realidad no es un altar, y quería ir a hablar con los hermanos, no podía tener comunión con ellos. ¿Por qué no podía tener comunión? Porque teníamos más de 100 personas, iba a hablarle a uno y decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, todo bien. Y me daba vuelta y cuando quería hablar con todos, no se me habían ido algunos, ya la mayoría se me habían ido. Entonces no podía a veces ni llegar a saludar a toda la gente que venía. ¿Qué comunión se puede dar así?
¿Qué comunión podemos tener? Cuando la iglesia fue llamada a tener comunión. Comunión con Cristo y comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a vivir en comunión. Es imposible experimentar la comunión que Cristo espera para su iglesia en el formato congregación. En el formato congregación, bajo el edificio mal llamado templo, bajo el culto, bajo el formato culto, es imposible tener la comunión que Dios espera a nosotros. Por esa causa no tenemos los resultados que deberíamos tener como iglesia, porque la comunión genera muchas cosas muy importantes en nuestra vida que ahora lo vamos a ver. Nosotros hoy en día tenemos una iglesia muy diferente a la primera iglesia. Gloria a Dios por toda esta cuarentena en la que nos metieron, donde tuvimos que volver a hacer iglesia de alguna manera fuera de ese formato. Y ahí empezó a surgir todo lo que está pasando hoy en día. Es como que el Señor apresuró en este tiempo el regreso de la iglesia al diseño original. A volver a ser la primera iglesia. A volver a ser como la primera iglesia. Vamos a tener resultados extraordinarios y mucho más allá. Mucho mejores que la primera iglesia. Pero el diseño no se negocia. El diseño es el mismo. No es negociable el diseño. No estoy diciendo volvamos a ser como la primera iglesia y tengamos los resultados de ellos. No. Digo, los resultados que vamos a tener van a ser mayores que los de ellos, pero en el diseño que ellos tuvieron. Necesitamos volver a ese diseño porque ese diseño es productivo para el reino de los cielos y para nuestras vidas también. Básicamente, este es básicamente el diseño de congregación que hoy la iglesia practica. Ahora, ¿este es el diseño que Jesucristo y los apóstoles enseñaron? Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando vemos las cartas de Pablo y de Pedro, por ejemplo, nosotros encontramos esta iglesia que hoy vemos. Esta generación desesperada por encontrarse en un edificio, a participar 2 horas de un evento, donde la mayoría de ellos son simplemente espectadores que luego vuelven a casa. ¿Ese es el diseño que Cristo dejó para su iglesia? Ese es el diseño que Jesús enseñó. Ese es el diseño que Pablo enseñó. Ese es el diseño que Pedro enseñó. Evidentemente no, a la luz de las Escrituras no. Por eso que nosotros no tenemos los resultados que tuvo la primera iglesia. Deberíamos tener mayores resultados que la primera iglesia, pero tenemos muchísimos menos que ellos. Porque no hemos ido del diseño. Pero gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos está regresando al diseño. Miren, vamos a ver algunas diferencias. Una vez compartí esto. Miren la diferencia entre la primera iglesia y la iglesia actual. Esto tiene que ver con enfoque. ¿En qué nos enfocamos como hijos de Dios? La primera iglesia se reunía en casas. La iglesia de hoy se reúne en templos, o en mal llamados templos, en auditorios. Ya el lugar es diferente. Ya el lugar no tiene nada que ver, es totalmente diferente. Un auditorio donde meto 100, 200, 300, 10.000 personas al ambiente de una casa. Ya es todo totalmente diferente. La primera iglesia se congregó en casas, no en auditorios. Tengo mucho para hablar de esto. Vayan regresando al diseño, vean, hay una enseñanza donde hablo la iglesia en las casas. Y ahí fundamento todo. Con los pasajes bíblicos, no estoy diciendo algo que se me ocurra a mí, ahí fundamento todo porque la iglesia de Jesucristo fue pensada para las casas y no para auditorios. La primera iglesia se reunía en casas, la iglesia actual se reúne en templos. La primera iglesia eran una comunidad, se formaban comunidades cristianas, hoy en día son congregaciones. Una comunidad es muy diferente a una congregación. La congregación piensa como alcohólico anónimo. Somos todos alcohólicos, todos tenemos el mismo problema, vamos a un lugar a ver cómo lo solucionamos, pero es tu problema, es el mío, yo vuelvo a mi vida y vuelvo a la tuya. La comunidad no, la comunidad seguimos, no nos une una reunión, un culto. Estamos todo el tiempo pendientes unos de los otros, queriendo saber cómo estamos, si estamos creciendo en la fe, si nos está faltando algo, en qué te podemos ayudar. El vínculo que tenían los primeros cristianos, el vínculo de la primera iglesia, era el vínculo de la comunión. El vínculo que tienen los cristianos modernos es el culto. Lo único que los vincula es un culto. Lo único que los vincula es una reunión. Es más, de hecho hay gente que va y se sienta hasta en la misma silla y no se acosa que alguien le saque esa silla.
Hay gente que va a la reunión y no tiene idea quién es el que está allá enfrente, cómo se llama, dónde vive, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, qué está pasando en este momento por su vida. No tienen ni idea porque cada uno va por lo suyo, va a buscar la bendición. Entonces, es muy diferente la iglesia actual a la primera iglesia. La primera iglesia vivía en comunidades, todos se conocían, tenían todas las cosas en común, caminaban juntos en una verdad. La congregación no, la mentalidad de congregación no. Porque el vínculo no es la comunión, el vínculo es el culto. Todos en la primera iglesia, todos se edificaban mutuamente, En la iglesia actual, solamente algunos edifican a los demás. El que te predica, el que te habla, te levanta la ofrenda, que te enseña algo y te dice algo, solamente ellos edifican a todos los que están sentados, pero los que están sentados jamás participan. Hay gente que pasan años sentados y jamás se les oyó hablar. En toda la congregación, nadie en un momento levantó la voz para hablarle algo a toda la congregación. Fueron simplemente espectadores por años sentados en ese lugar. En la primera iglesia eran y hacían discípulos de Jesucristo. La iglesia actual son y hacen discípulos de hombres ungidos. El hombre ungido, vamos por el hombre ungido. Ese pastor no sabe cómo predica, no sabe las manifestaciones que hay en su vida, los milagros, las señales, los prodigios. Todos los fines de semana me profetiza, todos los fines de semana hay una sanidad, todos los fines de semana oro y me caigo al piso. Voy por esa persona. Y si yo quiero ser algo, quiero ser como él. Esto es lo que genera la congregación, la mentalidad congregación, no la mentalidad comunidad. Esto es lo que genera la pseudo iglesia, no la verdadera iglesia. La diferencia entre la primera iglesia y la iglesia contemporánea de los hombres, la primera iglesia era la iglesia de Jesucristo. Hoy se ve una iglesia contemporánea de hombres, no de Cristo. La primera iglesia multiplicaba casas en lugar de multiplicar templos. La primera iglesia multiplicaba discípulos en lugar de creyentes. Y la primera iglesia multiplicaba comunión en lugar de actividades. Hay una gran diferencia abismal entre la primera iglesia y la iglesia que se ha visto en estos últimos tiempos. La primera iglesia multiplicaba casas, buscaban que el gobierno de Dios estableciera en las casas. La iglesia de hoy busca tener cada vez más templos en todas las ciudades, el templo más grande, el templo más lindo, el templo más famoso, con la mejor marquesina para que todos lo vean, que ahí está el templo, está la foto del pastor y la pastora o del apóstol, del profeta, y allí están, y buscamos que eso sea visto. La primera iglesia no multiplicó templos, la primera iglesia multiplicó casas. La iglesia de hoy multiplica creyentes. Vengan acá, vengan. Crean que Dios le va a dar todo lo que piden. No. La primera iglesia multiplicó discípulos. Vivan en obediencia para que Cristo se manifieste en sus vidas. La primera iglesia multiplicó comunión. Ellos tenían comunión. La iglesia de hoy en día no multiplica comunión. Al contrario, multiplica actividades. Hay congregaciones que están ocupándole la vida y absorbiéndole la vida a las personas de lunes a domingo. Lunes reunión de tal cosa, martes reunión de otra, miércoles reunión de otra, jueves reunión de otra, viernes reunión de otra, sábado reunión de otra, domingo reunión de otra. Tenés que tener 8 días en la semana para tener un día para vos y tu familia. Porque como es un lugar donde se va a hacer algo, tiene que haber algo, alguna actividad que te haga volver. No tiene nada que ver con Cristo eso y con la iglesia. ¿Cómo era el diseño que Jesucristo dejó para su iglesia? Todo estaba pensado en comunión y en una edificación mutua. Cuando Cristo deja su iglesia, la deja pensando como la manifestación de Él en la tierra. Deja la iglesia como su cuerpo, como la manifestación de Cristo en la tierra. Él pensó en comunión y en edificación mutua. Vamos a ver qué pensó Cristo para su iglesia. Siempre digo, todos deberíamos entender por la luz del Espíritu Santo que Él nos da, lo que Pablo nos enseña en Efesios 4. En Efesios 4 está el diseño de Cristo para su iglesia. Yo recuerdo cuando era muy niño todavía en la fe, mis primeros pasos en el Evangelio, y como siempre fui muy propenso al tema de la enseñanza, de la investigación, de saber de la historia, yo no agarraba la Biblia como un libro religioso, lo agarraba como un libro histórico, quería
ver ahí los hechos y por qué pasaba y para qué y a quién se lo dijo y por qué se lo dijo y cuál es el contexto histórico. Yo buscaba eso todo el tiempo. Entonces pude entender más rápido la Biblia. Y un día, recuerdo leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que Jesucristo resucitó, dice, Lucas le escribe a Teófilo, oh Teófilo, como te escribí en el primer tratado, las cosas que Jesucristo hizo y enseñó, y empieza a relatar Lucas ese tipo de cosas, y dice, y se le apareció indudablemente durante 40 días, con pruebas indudables, se le apareció a los discípulos, entrando, saliendo, comiendo con ellos, y enseñándoles acerca del reino de Dios. Y yo, wow, estoy leyendo eso y digo, bueno, a ver qué fue lo que le enseñó, y de repente no dice más nada. No dice qué fue lo que le enseñó acerca del reino de Dios. Solamente dice, bueno, quédense, por favor, quédense en Jerusalén, esperen la promesa, porque cuando llegue el Espíritu Santo le dará poder para ser testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Y no hay registro ahí de lo que le estuvo diciendo Jesucristo a la iglesia naciente. Porque ahí estaba naciendo la iglesia. A esta iglesia a la que nosotros pertenecemos hoy, el cuerpo de Jesucristo. Entonces yo, si quiero saber qué es lo que Cristo me pide a mí como una pequeña porción del cuerpo de Cristo, de su cuerpo, yo tengo que saber para qué fue creada la iglesia, cuál fue el génesis de la iglesia, el porqué de la iglesia, el para qué de la iglesia, cómo se organizó la iglesia, porque si yo tengo que manifestar algo aquí en la tierra, es el diseño de Jesucristo para su iglesia, no el diseño de los hombres. No el diseño de las denominaciones, no el diseño de las redes apostólicas, proféticas y las que se te ocurran, no esos diseños creados por los hombres. Tengo que representar en la tierra el diseño de Jesucristo para su iglesia. No sé si me explico. Entonces empiezo en una oración constante, Señor, ¿qué fue lo que hiciste esos días? ¿Qué fue lo que enseñaste? Y una de las cosas que vino a mi mente, pero así por el Espíritu Santo, fue Efesios 4. Lo que Cristo le reveló a Pablo cuando él dice, yo no sé si un hombre en su cuerpo, fuera de su cuerpo, no lo sé, fue llevado al tercer cielo y allí le fue mostrada cosas que son muy difíciles de explicar. Y ese hombre que es Pablo volvió con el diseño de Cristo para su iglesia, que seguramente él se lo había enseñado a los apóstoles. Y ese diseño está en Efesios 4. Por eso que el apóstol Pablo escribe esto en Efesios 4, y por favor prestemos atención, porque en esto nos tenemos que dedicar si es que decimos ser iglesia de Jesucristo. Vos no sos representante de una congregación, no sos representante de un ungido de Dios, no sos representante de una denominación, vos sos la iglesia. Y si sos iglesia tenés que saber para qué existís como iglesia y cómo funcionás como iglesia. ¿Y cuál es el diseño de Jesucristo para su iglesia? Y miren lo que dice Efesios 4. Voy a leer del verso 7 al 16. Ténganme paciencia, por favor, esta noche. Dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo. Está hablando de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y ascensión. Entonces, este que va a ascender y que lo llena todo en todo lugar, le da una orden a la iglesia y ordena a la iglesia en la forma en que la iglesia debía ser iglesia. ¿Cuál era el propósito como iglesia? ¿Cuál era la misión como iglesia? ¿Y cómo iba a ser la vida de la iglesia? Propósito de la iglesia, misión de la iglesia y la vida de la iglesia. Estas cosas las tenés que tener claras. Si no, no entendés cuál es tu fe. Si no, simplemente vos tenés la fe, una fe religiosa. Creés en una religión. Sos parte de una congregación, sos parte de una religión, sos parte de una denominación. Ahora, si vos realmente querés vivir como verdadera iglesia, tenés que tener en claro esto. Lo que Pablo dice en Efesios, que fue lo que Jesucristo le dijo a la iglesia. Tu propósito, tu misión y la vida que tenés que tener como iglesia. Por favor, présteme atención. Yo oro para que el Espíritu Santo abra su entendimiento en esta hora.
y lo puedan ver claramente, para ser libre del gobierno de los hombres, de las instituciones, de las religiones, y poder empezar a experimentar la verdadera vida que tenemos en Cristo Jesús como iglesia. Dice, y Él mismo, está hablando de Jesucristo, y Él mismo, no cualquiera, ni siquiera Pedro, ni siquiera Pablo, Él mismo, Jesucristo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Aquí vemos las manifestaciones de la gracia de Jesucristo. Uno manifestándose como apóstoles, otro manifestándose como profetas, otro manifestándose como evangelistas, como pastores y maestros. No son títulos, no son jerarquías. No es que no, guarda que viene el apóstol, es un cargo jerárquico. No tiene que ver con jerarquía. Esto que Pablo está diciendo son funciones, son manifestaciones de la gracia de Jesucristo. Manifestaciones de Cristo a través de los hombres. Jesucristo fue apóstol, Jesucristo fue profeta, fue evangelista, fue pastor y fue maestro. Y esa gracia de Él se manifiesta a través de hombres. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y acá dice, ¿para qué? A fin de... ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, número 1. Y ahí viene el segundo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, la iglesia que Cristo creó tiene hombres y mujeres que van a manifestar 5 gracias de Él. Unos se manifiestan con la gracia apostólica, otra profética, evangelista, pastoral y de magisterio. Y se manifiestan de esa manera con 2 fines. Uno es hacia afuera, otro es hacia adentro. Hacia afuera tiene que ver con el ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a toda la iglesia, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La congregación le da muchos ministerios a la gente. La congregación dice, yo tengo el ministerio de la alabanza, yo tengo el ministerio de la guitarra, tengo el ministerio de la batería, tengo el ministerio de levantar las ofrendas, tengo el ministerio de predicar, tengo el ministerio de orar, tengo el ministerio de barrer, tengo el ministerio de pasar el trapo, tengo el ministerio de acomodar la silla, tengo el ministerio del sonido. No son ministerios. Estamos totalmente errados, equivocados. Eso es lo que genera la mente congregación, la mente religión. La mente religión reparte ministerios a la gente para servir ¿en qué? En ese culto, en ese show, en ese evento. Pero permítanme decirles que existe un solo ministerio. El ministerio de la reconciliación. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Todos nosotros tenemos un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase al mundo por medio nuestro, reconcíliense con el Padre por medio de Jesucristo. Es el ministerio. Por eso que nosotros, en primer lugar, tenemos que ser entrenados ¿para qué? Para ir a ser discípulos de Cristo. Después dice, ¿para qué también? Dice, ya voy a dedicarme tiempo a esto, denme tiempo. Dice después, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, te tenemos que preparar. Hay gente que te tiene que preparar para que vos puedas llevar el evangelio fuera y hacer discípulos de Cristo. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto tiene que ver con la comunión con el cuerpo. Todos somos edificados en el cuerpo de Cristo. No solamente el que abre la Biblia y se pone en un púlpito y te predica. Todos debemos ser glorificados, todos debemos ser edificados mutuamente. Después lo voy a desarrollar, denme tiempo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, esto significa que tenemos un propósito como iglesia. Y el propósito que tenemos como iglesia es conocer al Hijo de Dios y madurar en nuestra vida para representar al Hijo de Dios. Esto significa ser discípulos. Todos nosotros tenemos que ser discípulos de Jesucristo. La iglesia nos edificamos mutuamente unos con los otros porque tenemos un fin como iglesia que es convertirnos en discípulos de Jesucristo. Representarlo a Él en la tierra con madurez. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la madurez de Cristo.
¿Y para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A ver, quiero pasárselo en limpio lo que el apóstol Pablo está diciendo. Número uno, ¿para qué somos iglesia? Aquí está el sentido de la iglesia. ¿Por qué sos iglesia? Dios te reconcilió consigo mismo en el cuerpo mortal de su Hijo. El apóstol Pablo dice que Dios reconcilió todas las cosas que estaban enemistadas con él en el cuerpo mortal de su Hijo. Ahora en Cristo nosotros tenemos reconciliación con el Padre. Ahora en Cristo hemos nacido de nuevo y como gente que nació de nuevo somos introducidos a su reino, pero también somos introducidos a su cuerpo, la iglesia. La manifestación de la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Porque si Él es la cabeza y vos sos el cuerpo y nosotros somos el cuerpo, tenemos que representar lo que la cabeza piensa, lo que la cabeza dice, lo que la cabeza ordena. Yo no puedo hacer lo que se me antoja, tengo que hacer lo que la cabeza me ordena. La congregación te hace creer, el modelo congregación, el diseño congregación te hace creer que la cabeza es un pastor, es un líder, un apóstol, lo que sea. La cabeza no es ninguno de ellos, la cabeza es Cristo. Si tuviéramos un montón de cabezas por todos lados, no tendríamos un cuerpo de Cristo, tendríamos un monstruo viviendo en la tierra. Nosotros no somos la cabeza. Yo soy pastor, ejerzo un pastorado sobre la gente que pastoreo. Si ellos no estuvieran conmigo, yo no sería pastor, porque el sentido de mi pastorado me lo da la gente que me escucha y la gente que guiamos, pero yo no soy la cabeza de ellos. Yo soy parte del cuerpo de Cristo y juntamente con ellos nos edificamos mutuamente. La cabeza de ellos es la misma cabeza que es mi cabeza, que es Cristo. Por eso que nosotros tenemos que entender que el modelo de iglesia es muy diferente al modelo congregación. El modelo congregación te dice que hay una cabeza que dirige todo lo que está abajo. No, nosotros somos la iglesia. No hay una cabeza que dirige todo lo que está abajo y algunos pueden edificar a todos los que están más abajo todavía de acuerdo a lo que la cabeza dice. No, nada que ver. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Nosotros somos el cuerpo y por cuanto somos el cuerpo nos edificamos mutuamente. Miren lo que dice. Aquí hay 3 puntos en los cuales nosotros tenemos que prestarle mucha atención porque a esto te tenés que dedicar los últimos años de tu vida. Los próximos años de tu vida te pido por favor dedícate a esto. Porque si no, tu razón de existencia no tienes razón no tenés razón de existir como iglesia, ni como individuo, mira lo que te digo. Somos la generación que le prepara el retorno al Señor, por eso dedica tu vida a estas 3 cosas que te voy a nombrar ahora. Por favor, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Que se abra tu entendimiento y que saque todo lo que la religión te puso en la cabeza, todo lo que las congregaciones metieron en tu cabeza, todo lo que los liderazgos piramidales pusieron en tu cabeza. Por favor, ruego al Señor que en esta noche el Espíritu Santo te hable y que entiendas que tenés que enfocarte solamente en 3 cosas para poder ser la iglesia gloriosa de Jesucristo, para cumplir propósito, misión y la vida que Él espera para vos. Número 1. Dios nos llama a convertirnos en discípulos, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud, de un varón perfecto. Esto es Cristo. O sea, necesitamos convertirnos en discípulos de Jesucristo, no en creyentes, en discípulos. Individualmente necesitamos manifestar la vida de Cristo a otras personas. Porque todo lo que el Padre hizo es para darle gloria al Hijo, no para darte gloria a vos, ni a mí, ni a una congregación, ni a una denominación, ni a un super ungido. La gloria es para Cristo. Todo lo que el Padre hizo apunta a Cristo. Entonces, como todo apunta a Cristo, vos vas a tener que manifestar a Cristo. Ese es tu propósito aquí en la tierra. Que seas transformado a la imagen del Hijo de Dios para que puedas conectar con el propósito eterno de Dios. Número 2, estamos aquí en la tierra para
a ser discípulo de Cristo. Por eso hablaba del ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que manifestar a Cristo en nuestra vida como un carácter, como una forma de vivir, pero a la vez tenemos que hacer que otros reciban a Cristo y discipularlos a ellos también. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que entender que somos iglesia. Y si somos iglesia, estamos para tener comunión entre nosotros y edificarnos mutuamente. Son las tres cosas a las que te tenés que dedicar el resto de tu vida. Convertite en un discípulo, hacé discípulos a otros y con la iglesia tener comunión y edificar la iglesia como la iglesia te edifica a vos. De esto se trata la vida que Dios nos dio. De esto se trata. No tenemos dudas en este tiempo que estamos regresando a ese diseño original. Nosotros, el Señor nos está permitiendo en este tiempo, pastorear a muchos de los que hoy están conectados en esta noche. Y ustedes saben que venimos insistiendo una y otra vez sobre esto. Y el Señor le está dando forma a lo que nos dijo hace 10 años atrás. No a través nuestro, a través de otras personas también está ocurriendo en el mundo entero. Donde Dios está rompiendo el formato congregación y ese formato congregación, templo, culto, donde no hay comunión, y está llevando a sus hijos a reorganizarse en comunidades con el fin de convertirse en discípulos, con el fin de hacer discípulos y con el fin de tener comunión como iglesia y edificarse mutuamente en ambientes informales. Nos está pasando. Nos está ocurriendo a nosotros aquí en la isla. Hay un par de familias que estamos ministrando, que somos familia aquí en la isla. Están aquellos que están allí en Capital, un poco más allá de Capital. Están los hermanos que se están sumando ahora allí en Villa Carlos Paz, Córdoba, esperando poder ir para poder estar con ellos. Le estamos dando forma a comunidades donde no hay una cabeza. Yo no soy la cabeza de esas comunidades, simplemente soy alguien que tiene un poquito más de madurez y que los ayuda a guiarlos un poco por donde tenemos que ir, pero soy extremadamente bendecido y edificado cada vez que nos juntamos, cuando los escucho hablar, cuando los escucho orar, cuando los veo participar de la cena del Señor, cuando los veo estar juntos ahí compartiendo algo. Yo soy edificado también, porque de esto se trata, ser iglesia. Cada vez son más quienes el Espíritu Santo les está iluminando el entendimiento para que puedan ver esta realidad espiritual que los hombres con el paso de los años y siglos fueron distorsionando. La iglesia de Jesucristo tiene claro su propósito y su misión y tiene claro la razón de su existir. Somos iglesia para ser discípulos, para hacer discípulos y para edificarnos mutuamente unos con otros. No necesitamos un lugar físico, no necesitamos un auditorio, no necesitamos un edificio, porque nosotros somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, que nos edificamos mutuamente uno con otro, nos juntamos, y donde nos juntamos como piedras vivas le damos forma a un edificio espiritual donde ejercemos sacerdocio. ¿Quiénes? Todos. El templo, la religión, el culto le quitó el sacerdocio a mucha gente, le impidió el sacerdocio. Hombres y mujeres estacionados por años sentados en una silla sin poder manifestar lo que Cristo había puesto en ellos, sin manifestar dones, talentos, gracias que Dios había puesto en ellos. ¿Por qué? Porque todo pasa por una reunión, todo pasa por la reunión de la congregación, el culto y los superungidos que solamente te predican. Y no solamente te predican, también te piden dinero, después lo vamos a ver. Hechos 11. Hay un ejemplo claro del diseño de Dios para su iglesia en la iglesia de Antioquía. Hechos 11, 19 al 26, permítanme leerles. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene, que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor.
Aquí vemos a esta gente predicando el Evangelio, cumpliendo el ministerio de la reconciliación, no quedándose sentado en auditorio sin hacer nada, sino entendiendo cuál era su responsabilidad como iglesia, ir y predicar el Evangelio a otras personas, ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. No importaba en la condición que estaban ellos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo corridos de un lado a otro, pero aún así ellos están predicando el Evangelio porque no le importa lo que están viviendo temporalmente. Lo que le interesa a ellos es cumplir la misión, y la misión era ser discípulos. Esta es tu urgencia también. En medio de tus problemas, en medio de las dificultades de vida que estás llevando, esta es tu urgencia de predicar el Evangelio a otros y hacerlos discípulos de Cristo. Dice que con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Esto significa nacieron de nuevo. Como esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Bernabé era un maestro, un profeta del Señor. Dice, y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos que permanecieran fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Y sigue diciendo, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso a buscar a Saulo, Pablo, y dice, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se congregaron con la iglesia enseñando a mucha gente. Durante todo un año, no solamente los domingos, no solamente para hacer el culto, no se congregaron para tener un culto, no se congregaron para tener una actividad, no se congregaron para pasar un tiempito juntos y después vuelve cada uno a su casa. No, se congregaron con un fin: enseñarle a mucha gente, discipular a esa gente, edificar a esa gente. Y fíjense cuál fue el resultado después de un año de comunión con esas personas. Dice, y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos, no a los creyentes. Jamás un creyente va a representar a Cristo. A los discípulos, aquellos durante un año fueron enseñados, edificados por Pablo, por Bernabé, tiempos de comunión, tiempos de pasar juntos, tiempos de impartir la vida que estos hombres, la vida de Cristo que estos hombres tenían, impartirlas en otro. Dice, y fue allí en Antioquía donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en la historia. O sea, que a los que no eran cristianos los veían a ellos y decían, estos son cristianos. Esta gente representa a Cristo. Estos son discípulos de Cristo. Número 1, tenés que convertirte en un discípulo de Cristo. Si sos iglesia, tu principal objetivo es convertirte en un discípulo de Cristo. ¿Cómo te convertís en un discípulo de Cristo? Por la obra y manifestación del Espíritu Santo en tu vida, pero también por la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo, el profeta o maestro Bernabé, estaban allí en comunión con la iglesia, y luego de un año de trabajo en ellos se vio los frutos de Cristo. Por eso eran discípulos de Cristo. La iglesia de Jesucristo se reunía para tener comunión en lugares informales, en donde todos se edificaban mutuamente, creciendo juntos hacia la madurez de Cristo. Esta noche no quiero dedicarme tanto a hablar de ser discípulo y de hacer discípulo, porque ya lo hemos hablado millones de veces, ustedes me han escuchado hablar de esto. Ahora estos últimos minutos me quiero enfocar en cómo debemos funcionar como iglesia. Por eso decía este título, regresando a la verdadera comunión. Nos han hecho creer que la verdadera comunión estaba en ir a un culto, en un edificio, en una congregación donde montones de personas que hay que a veces ni las conozco quién son, donde solamente algunos me predican, donde me piden dinero, donde me dicen que tengo que cantar, que tengo que levantar la mano, que tengo que bajar la mano, que me tengo que sentar, que me tengo que parar, que le tengo que decir que está al lado, decirle que está atrás, y soy un monigote de ellos todo el tiempo. Y me dijeron que eso era ser iglesia, que eso era tener comunión. Nos mintieron, porque eso no es lo que Cristo dijo. Esto que le voy a leer ahora, que está en Romanos, que está en Efesios, que está en Corintios, que está por todos lados, es lo que la primera iglesia vivía y es lo que el Señor nos está llevando en este tiempo. Romanos 12, 3 al 18 le voy a leer. Romanos 12, del 3 al 18. Por la gracia que me es dada, está hablando el apóstol Pablo, les digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Acá Pablo está diciendo, ¿qué te la da de líder? ¿Quién te crees que sos vos? ¿De qué te la da que vos sos superior a los demás? Para Cristo no hay nadie superior. Para Cristo hay más maduros o menos maduros. Y el que es más maduro se le va a demandar mayor administración y responsabilidad que al otro. Pero no te la creas más que el otro. Pablo está diciendo, muchachos, ustedes son la iglesia, no se la crean más que el otro porque son todos iglesia. Y están todos para edificarse mutuamente. Sigue diciendo, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. ¿Escuchan? Nosotros no somos parte de una congregación. Somos parte de un cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo, llamados a tener comunión entre nosotros y con el Señor. La oración de Jesús en Juan 17 es: Padre, así como vos y yo somos uno, oro para que nosotros seamos uno con ellos. Y no solamente con ellos, sino con los que han de venir por causa de la predicación de ellos, para que todos seamos uno, Padre. La única forma de ser uno con Cristo y uno con su cuerpo, que es la iglesia, es entendiendo este misterio. Porque es un misterio que te tiene que ser revelado. Nadie es más grande que nadie en el cuerpo de Cristo. Simplemente tenemos diferentes funciones. Todos tenemos el mismo propósito: convertirnos en discípulos de Jesucristo. Todos tenemos la misma misión: predicar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo a otros. Pero en cuanto a la relación con la iglesia, todos tenemos diferentes funciones. Ninguno es más importante que otro, porque todos nos edificamos en algo. Dice claramente Pablo, porque así como en el cuerpo hay muchos, nosotros también somos muchos. Pero está diciendo, pero tenemos diferentes funciones, ¿sí? Así que todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo y cada miembro está unido a los demás de acuerdo, como decía en Efesios, de acuerdo a la función propia de cada miembro. Y acá empieza a decir, ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a los otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan, llorémonos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Así vivía la iglesia. Esta era la esencia de la iglesia. Ser edificados mutuamente. Nosotros nos gozamos cada vez que nos juntamos como comunidad. Porque no nos juntamos en un edificio. Nos estamos juntando aquí en el patio, en la isla de Tigre, en el lugar donde nosotros vivimos, pero ahí en el patio. Nos juntamos debajo de unos árboles buscando sombra siempre, o nos juntamos en una plaza en Capital. Pronto nos vamos a juntar allí en alguna casa en las sierras de Córdoba. Y seguramente ahora cuando se muden a la costa ahí, Daniel y Mónica también nos estaremos juntando tal vez a la orilla del mar. ¿Quién sabe? No necesitamos un edificio, lo que necesitamos es entender para qué nos reunimos. Necesitamos entender que nos reunimos para tener comunión. Y la comunión se da en un solo lugar. En Cristo se da la comunión. En Él se da la comunión. En su cuerpo se da la comunión. En la vida del cuerpo se da la comunión. Entendiendo que el que está ahí puede ser más servicial que yo, que él puede enseñarme, que el otro me puede profetizar, que el otro me puede edificar, que cada uno tiene su función. Y yo disfruto cuando el otro tiene su función.
Nosotros días atrás hablábamos con mi señora y vamos empezando a descubrir la esencia de cada uno de los que viene y decimos, mirá, este hombre tiene el don de servicio, fíjate que siempre está sirviendo, y este otro tiene el don de la oración, del bendecir, este otro tiene el don de la exhortación, y nos vamos dando cuenta aún en las oraciones que levantan cuál es la función de cada uno, y nos bendice tanto poder oírlos a todos. Cuando nosotros nos reunimos, aquí no nos reunimos a tener un culto. El centro de la reunión no es un culto. Hay una mesa, hay comida, comemos juntos, hablamos, enseñamos, somos enseñados, preguntamos, respondemos, oramos juntos, compartimos el pan. Cuando compartimos la cena del Señor, prácticamente yo no oro por la cena del Señor. Siempre hay alguien que ora por el vino, hay alguien que ora por el pan. Y todos vamos disfrutando de la gracia que Cristo puso en el otro y vamos creciendo y eso nos genera comunión. Eso pasa como dice acá, como decía recién, terminamos siendo uno, vivamos como si fuéramos uno. Y eso se da en los ambientes informales, no en los templos, no en las estructuras, no en las actividades acartonadas y con horarios específicos y que primero esto y después aquello y después lo otro. No, ahí no se da. Se da cuando nos damos cuenta que no somos congregación, que somos una comunidad, que nos congregamos en un nombre que es Cristo y nos congregamos con un cuerpo que es el cuerpo de Cristo para ser edificados y para edificar a los demás. Y allí regresamos al diseño de Cristo para la verdadera comunión. Déjenme avanzar unas cosas más. La iglesia de Jesucristo era administrada por quienes eran más maduros, quienes lo hacían sin ningún intercambio monetario del servicio. Cuando empieza a surgir la verdadera iglesia, la iglesia comunidad, la iglesia que tiene comunión, no nos une el dinero, no hay una relación de dinero. En las congregaciones yo voy y escucho y tengo que poner diezmo, ofrenda, pacto, primicia, todo. O sea, es como que si yo no llevo dinero, no sé, del otro lado no voy a ser bendecido. No, acá no hay una relación de dinero. No nos une el dinero. Nuestra relación no es te predico para algo a cambio, para que me des dinero. No hay un intercambio de palabra por dinero, de servicio por dinero. No existe eso en la iglesia primera. En la iglesia primera no existía eso. Para nada. Miren los consejos que el apóstol Pedro daba. No voy a leer de Pablo, hay tanto para leer de Pablo. Pero fíjense lo que el apóstol Pedro decía. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 en adelante. Yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Los ancianos que están entre ustedes eran los que pastoreaban a la gente. Los ancianos, no me voy a meter en ese tema ahora porque mírenlo por favor en Regresando al Diseño, en las 8 clases que dejo ahí, cuando hablo de cómo era la iglesia primera, de cómo vivía la primera iglesia. Los ancianos eran hombres más maduros, más entendidos, que recorrían las casas y pastoreaban a la gente en las casas. Si alguno anhela obispado, buena cosa anhela, dijo Pablo, pero es necesario que el obispado sepa gobernar bien su casa, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Claro, porque la iglesia del Señor estaba congregada en las casas. Entonces acá vemos que el apóstol Pedro dice ahora a los ancianos que hay entre ustedes, acá Pedro le está diciendo, miren ustedes que están pastoreando a la gente, dice, cuiden la grey de Dios, cuiden a los hijos de Dios, cuídenlos. Dice que están bajo su cuidado. A esto estoy hablando de que hay gente que está un poco más madura, que cuida a los demás. Y dice, porque, a ver, yo no soy la cabeza. Yo soy un hermano que tiene un poquito más de madurez de los hermanos que ministro, nada más. Pero tengo que hacerlo como el Señor dice. Y dice, cuiden la grey de Dios que está bajo su cuidado. Dice, pero háganlo de manera voluntaria. O sea, no tengo que hacerlo por obligación, es voluntario. Y dice, con el deseo de servir. Y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Si en la relación que hay del liderazgo con iglesia en la edificación hay una relación de lucro en el medio, ya se perdió la esencia. No va a haber comunión. No va a haber comunión. Y dice,
No traten a la Grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así que cuando se manifieste el príncipe de los pastores, que es Cristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Lo que está diciendo Pablo es, no, Pedro, no se hagan dueños de la gente, la iglesia no es tuya, la iglesia es de Cristo. Yo siempre digo, a mí me dicen, ¿sos pastor? Sí. ¿Dónde tenés iglesia? Por todos lados, pero no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. ¿Vos tenés una iglesia? No, yo no tengo iglesia. Cristo tiene su iglesia y yo pastoreo a aquellos que son hijos de Cristo y que son parte de su iglesia, los pastoreo porque Él me permitió tener un poquito más de madurez que ellos nada más y guiarles en la fe. Nada más que eso. Pero no lo hacemos ni por obligación, no lo hacemos ni por lucro, no lo hacemos ni haciéndonos dueños de la vida de la gente, simplemente entendiendo que todos somos parte del cuerpo de Cristo y en este entendimiento es que nosotros generamos comunión y crecemos mutuamente, nos edificamos en amor. La iglesia de Jesucristo tenía pastores de casas que se sentaban a la mesa de comunión para edificar y guiar a los santos. Tengo muchas citas bíblicas acá, léanlo después, vean los videos que dejé estos días en la semana, pero le voy a leer 4 pasajes: Romanos, Corintios, Colosenses y Filemón. Miren, 4 pasajes para que vean cómo la iglesia estaba reunida en casas y cómo eran pastoreados en casas y cómo eran edificados en casas y ahora vamos a ver a qué se juntaban en las casas. Pero fíjense esto, Romanos 16, 3 al 5. Romanos 16, 3 al 5. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto en Acaya para Cristo. Acá vemos Aquila y Priscila, la iglesia que está en su casa. Aquila y Priscila, un matrimonio que tenían simplemente un poco más de madurez y que estaban ejerciendo un pastorado sobre la gente que estaba en su casa. Primera de Corintios 16, 19. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan mucho en el Señor. Otra vez, Pablo hablando de Aquila y Priscila y la iglesia que estaba en su casa. Es como si hoy dijeran, bueno, ahí le mandan saludos Jorge y Erika y con la iglesia que está en su casa, cuando vienen aquí a casa y nos juntamos. Colosenses 4:15 dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¡Qué bueno esto! Y Colosenses 4:15 y Filemón 1:2 dice, a la amada hermana Apia, o Apia, no sé cómo se pronunciará, dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Las iglesias estaban reunidas en sus casas. La iglesia primera se reunía en casas. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué hoy no nos reunimos en casas y nos reunimos en auditorios? La pregunta es ¿por qué hoy no nos reunimos en ambientes informales, totalmente desestructurados de actividades, y nos tenemos que reunir en edificios totalmente estructurados, con diferentes actividades, con horarios específicos, con un formato que canta, que ora, que levanta la ofrenda, que vuelve a cantar, que te predica, que te ora, que te manda para tu casa, ¿Por qué? Porque hemos seguido diseños de hombres y no el diseño de Cristo. Porque también a los hombres les conviene. Perdón. Pero es así. A través de las cartas apostólicas, como también en el libro de los Hechos, vamos a encontrar esto, una iglesia reunida en casas, organizadas en casas, con un liderazgo ministrando en las casas, con cartas dirigidas a las iglesias reunidas en las casas, una iglesia que tenía un común denominador y que lo podemos considerar como un diseño de Dios para su iglesia. Todas las iglesias y que inició Jesucristo y que iniciaron los apóstoles se congregaban en casas. Vean una enseñanza que yo hablo de esto y le explico todo lo que tiene que ver con esto del diseño en las casas. Pero Dios nos está llevando de vuelta a salir de los auditorios y volver a reunirnos en casa. No para hacer lo mismo que los auditorios. No es para juntar en una casa 50, 100, 200 personas. No es para eso.
La iglesia de Jesucristo se organizó en casas, pero los pastores y los diáconos iban a las casas. Los diáconos iban a ver las necesidades que la gente tenía y volvían, le decían a los apóstoles las necesidades que tenían y los apóstoles luego suplían las necesidades. No, dice la Escritura que no había ningún necesitado entre ellos. Hoy en las congregaciones hay un montón de necesitados porque nadie sabe lo que le está pasando al que está necesitado. Como están detrás de un culto, están detrás de una reunión, no detrás de las personas, no sabemos, capaz que hay uno sentado al lado nuestro que esa noche no va a comer, vos vas a comer una pizza, te vas a comer empanada, porque siempre pasa eso, te vas a comer una buena cena y el que está al lado tal vez no tenga ni para comer arroz, pero como no sabés, como no te das cuenta que es iglesia, que es parte del cuerpo de Cristo, que es tu hermano, no te interesa porque estás por otra cosa, pero la primera iglesia dice que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué no había necesitado? Porque la iglesia estaba organizada por casas. Los diáconos eran servidores de las casas, los ancianos pastoreaban a la gente en las casas. Y dice que cuando toda la iglesia se reunía en un solo lugar, que también era una casa, era para una sola función, era para ser edificados, entrenados y luego enviados a las casas. Cuando Pablo juntaba, esto está en Corintios, dice, y toda la iglesia se reunía en un solo lugar. Cuando está diciendo eso es que Pablo convocaba a los ancianos, a los diáconos, los que estaban sirviendo, los que eran más maduros en la fe, los convocaba para darles instrucciones de cómo tenían que llevar la obra del ministerio en las casas. Pero no había en la mente de Pablo, en la de Pedro, ni mucho menos en la de Jesucristo, un edificio para 10.000 personas congregadas allí. Porque ese no era el diseño para la iglesia. El diseño para la iglesia era ser edificados mutuamente, crecer juntos. Entonces acá vemos cuáles eran los 4 pilares de las iglesias. La iglesia se juntaba en las casas o en lugares informales. Vean mi enseñanza donde hablo de esto. Van a ver cómo era la casa judía y cómo era la casa grecorromana. En qué lugar de la casa judía se juntaban, en qué lugar de las casas grecorromanas se juntaban. Cuánto podían entrar en una casa, cuánto podían entrar en la otra. ¿Para qué se congregaban? Vayan a verlo. Vean ese video, por favor. Pero fíjense, especialmente se juntaban en esto. Hechos 2:42, y lo vamos a ver en toda la escritura, pero solamente tomo este pasaje. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en la oración. Los 4 pilares de la primera iglesia. Siguiendo estos 4 pilares, estas 4 actividades que tenían en las casas, fue la iglesia que se multiplicó y llenó de Cristo todo lo que era conocido en aquel tiempo. Hoy nosotros como iglesia no llenamos ni nuestro barrio siquiera. Hoy nosotros como iglesia no tenemos influencia sobre nadie. Hoy como iglesia nosotros no convertimos a nadie. No hacemos nada porque estamos encerrados en los auditorios con las benditas congregaciones, con los benditos cultos, con los benditos liderazgos piramidales que le impiden sacerdocio a la gente y que nos sacan del verdadero propósito que tenemos. La primera iglesia tenía claro que se tenían que convertir en discípulos de Cristo, que tenían que hacer discípulos a otros y que tenían que tener comunión entre ellos a través de la edificación mutua. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían en casas. ¿Y qué es lo que hacían en las casas? No se juntaban para tener un culto, no se juntaban para tener reunión de matrimonio, reunión de adolescentes, reunión de niños, reunión de jóvenes, reunión de solteros, reunión No se juntaban para eso. ¿Para qué se juntaban? Se juntaban, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que eran las enseñanzas de Jesucristo. En la comunión de unos con otros, tenían comunión, se conocían, sabían quiénes eran, sabían lo que necesitaban, oraban unos por los otros. En el partimiento del pan, esto significa no solamente que comían juntos, sino que celebraban la cena del Señor. Era muy importante celebrar la cena del Señor. Y en las oraciones, se juntaban a orar. Una de las cosas más importantes de la primera iglesia era que oraban. A eso se dedicaban, no a otra cosa. La iglesia de Jesucristo estaba compuesta por hijos de Dios que vivían en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Libres del gobierno de la religión y de los líderes religiosos que querían hacerse dueños de la vida de quienes decidieron servir a Cristo. Hay mucho liderazgo falso, mucho liderazgo con malas intenciones, queriéndose hacer dueños de la vida de la gente, quitándole la libertad con la que Cristo lo hizo libre, quitándole y truncándole el sacerdocio que todos tenemos en Cristo Jesús. Sin dudas que esto y mucho más que vivía la primera iglesia hoy no se ve comúnmente. Pero estamos volviendo. Dice, la iglesia se convirtió en templo. Lo que era el cuerpo de Cristo, lo que era un organismo vivo,
hombres y mujeres manifestando la sustancia de Cristo, hombres y mujeres manifestando la naturaleza de Cristo, hombres y mujeres manifestando el amor, la vida, el servicio, la misericordia, el perdón, la predicación, todo lo que Cristo era. De repente, todo lo que eso era iglesia, lo terminamos convirtiendo en templo. A lo largo de los años, hoy la iglesia es o una institución o un edificio. Miren lo pervertido que está este pensamiento en cuanto a lo que es iglesia. La primera iglesia esos son discípulos de Cristo, estos son cristianos, ellos son la iglesia. Queremos estar con ellos. La iglesia primera dice que era atractiva para los que no eran cristianos. Hoy cuando alguien le habla de iglesia, te dicen, ¿qué iglesia? ¿Católica, evangélica? Y dentro de la evangélica, ¿qué sos? ¿Sos bautista, pentecostal, hermanos libres, metodista y armenio, o esto, aquello, otro? Nada que ver, se desvirtuó todo. La iglesia era el cuerpo de Cristo y se convirtió en templo, o lo quisieron convertir en templo. La comunión la convirtieron en culto. El sacerdocio lo convirtieron en un sistema piramidal que quita libertades y pone yugos a la gente. Los seguidores de Cristo hoy fueron convertidos en creyentes espectadores de los espectáculos dominicales, quitándoles la función de sacerdotes y la identidad de embajadores de Cristo y la libertad de acción. ¿Cuánta gente me ha dicho, pastor, yo tengo la carga de ir a orar por los enfermos, pero ¿saben qué? Mi pastor no me deja ir a orar por los enfermos? Y yo siempre le digo, cuando llegues allá arriba y te encuentres con el pastor de los pastores y él te diga, ¿por qué cuando yo puse la carga de ir a orar por un enfermo, por qué no fuiste? Y vos le digas, porque mi pastor no me envió, él te va a decir, qué mal, yo te mandé, no tu pastor. ¿Quién estaba por encima tuyo, tu pastor o yo? Porque Jesús dice que llegará un tiempo que Él va a separar a uno de los otros. Dice, por cuanto no me visitaste cuando estaba enfermo. Y dice, pero Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y te visité? Por cuanto lo hiciste con uno con ellos, lo hiciste conmigo. Entonces le quitamos libertad de acción a la gente. No le decimos, no, usted no está preparado para predicar todavía, como si tuviera que estar preparado para predicar. Dios mío. Fueron distorsionando poco a poco la representatividad de Jesucristo por la de una religión que les dice que son representantes de un ministerio personalizado o pertenecientes a una casa con un papá humano que lo gobierna y lo dirige de acuerdo a su voluntad. ¡Terrible! Esto es lo que le hacen creer a la gente. Y le dice, vengan aquí a tener comunión. ¿Comunión con qué? ¿Con una institución que tiene un nombre que no tiene nada que ver con Cristo? Comunión con un hombre que se hace llamar papá o papa y me dice lo que tengo que hacer. Mi papá espiritual o el papa para los católicos. O sea, eso es lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Donde solamente decimos sí, no cuestionamos nada, no preguntamos, ¿eso es lo que Dios quiere como iglesia? Estamos totalmente equivocados, distorsionamos lo que era la verdadera comunión. Estamos regresando a la comunión. ¿Comunión con qué? Con Cristo y con su cuerpo. Comunión con su propósito, comunión con su misión, comunión con su razón de existir como iglesia. Nuestro Padre es el que está en el cielo. Aquí no tenemos papás espirituales. Tenemos gente que nos edifica, que nos guía, que nos ayuda, pero Jesús dijo, no llamen a nadie Padre en la tierra, tiene un solo Padre en el cielo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos distorsionando todo. En vez de ser representante de Cristo, representamos a algún hombre o algún ministerio, como alguna vez nos dijeron a nosotros. No, si ustedes están en este ministerio, tienen que representarnos a nosotros. Yo no tengo que representar ningún ministerio, no tengo que representar ningún hombre, no tengo que representar ningún equipo pastoral o apostólico, lo que sea. Representamos a Cristo como iglesia. Pero este sistema corrupto tiene los días contados porque se está levantando una generación que quiere vivir en el diseño original de Jesucristo para su iglesia. Ellos ya están en marcha y nada lo va a detener porque se les ha revelado aquello que por cientos de años los hombres corruptos de entendimiento y la religión organizada les impidió ver. Cada día son más
y el regreso al diseño está en marcha. Nos estamos viviendo, lo venimos predicando hace 10 años, lo venimos viviendo hace 10 años, nos ha costado todo vivir esto, nos ha costado relaciones, nos ha costado persecución, nos ha costado que haya gente que hable mal de nosotros, nos ha costado que gente mienta de nosotros, nos ha costado de que gente nos dé vuelta la cara, nos ha costado de pasar de ser amados a ser totalmente despreciados, nos ha costado todo y vamos a seguir en pos de esto, diciéndole: iglesia, reaccioná, iglesia, reaccioná y viví por los 3 pilares que Jesucristo te dejó. Convertite en un discípulo, hacé discípulo a otro y tené comunión con la iglesia en ambientes informales donde todos somos edificados, donde nos respetamos mutuamente, donde crecemos en la fe, donde aceptamos que otros mayores en la fe me pueden guiar y donde también los honro con mi vida, los honro con respeto, y incluso si tengo que honrarlos con dinero también lo voy a hacer, pero todos vamos en pos de una sola cosa: de que Cristo sea glorificado en nosotros y a través nuestro. Porque este es el único fin de nuestra existencia, que Cristo sea glorificado. No vos, no yo, no una institución, no los seres humanos, no un templo, no el culto. Que el que tiene que ser glorificado es Jesucristo. Y Jesucristo es glorificado en nuestra vida todos los días. Cuando yo lo expreso, cuando lo vivo, cuando lo manifiesto, cuando lo ven en mi vida, ahí Cristo es glorificado. Cuando nosotros nos juntamos y entre lo que nosotros vivimos y disfrutamos como comunión, ahí Cristo es glorificado. Cuando le predico a otro y Cristo es glorificado. Todo se trata de Cristo, porque todo es por Él, para Él y en Él. Como dijo el apóstol Pablo: en Él somos, en Él vivimos, en Él andamos. Todo es por Él. Nada es por nosotros. Al final del cabo, el que se va a llevar siempre la gloria es Jesucristo. Simplemente nosotros tenemos que ser responsables con lo que se nos delegó. Ser buenos administradores de la gracia. Ser buenos administradores de este nuevo pacto en el que estamos. Ser hallados fieles, sencillos, humildes, edificándonos mutuamente unos con otros, sirviéndole a Cristo, buscando la verdadera comunión que se da cuando nos encontramos en un solo lugar, en Cristo Jesús. Cuando yo encuentro a Cristo en tu vida y vos encontrás a Cristo en mi vida, y lo que más vale es Cristo, ahí podemos decir que estamos regresando a la verdadera comunión. La comunión se da en Jesucristo, la comunión se da en sus palabras, la comunión se da en su enseñanza. Por eso el apóstol Pablo decía: sean de un mismo sentir, de un mismo pensar, de un mismo parecer. ¿En dónde? En Cristo, en el único lugar, en Cristo. Y volvamos, por favor, a vivir como comunidades cristianas. Dejemos ya de pensar en edificios, dejemos ya de pensar en templos, dejemos de pensar en cultos, dejemos de pensar en actividades. Volvamos a pensar en comunión, volvamos a pensar en pasar tiempo juntos, volvamos a pensar en edificarnos mutuamente, volvamos a pensar en orar juntos, en celebrar la cena juntos, volvamos a pensar en predicar juntos, volvamos a pensar en llevar el evangelio a otras casas, edificar la vida de esas familias, hacer que familias enteras se vuelvan a Cristo. Volvamos a pensar en lo que nos corresponde pensar como generación. Amados, amadas, los bendigo. Gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Les pido por favor, esto simplemente es un pantallazo de todo lo que enseño en esas 8 clases de Regresando al Diseño. Los aliento a que lo puedan ver en YouTube. Entren por favor a verlo, suscríbanse al canal, compartan los videos, pónganle me gusta, hagan todo lo que sea necesario para que esos videos sean vistos por muchas personas, compártanlos con otros por WhatsApp, de la forma que sea, que muchos sean edificados con esta verdad, porque el Señor está clamando a gritos porque la iglesia se despierte, porque la iglesia sea libre de un sistema corrupto, manipulador de la voluntad de la gente, de la vida de la gente, de la billetera de la gente, y Dios nos está llevando a ser la verdadera iglesia, la iglesia que Él espera, la iglesia que Él vuelve a buscar, una iglesia de discípulos, una iglesia sin manchas, sin arrugas, que está aquí en la tierra para darle gloria a Cristo y no para otra cosa. Amados, los bendigo, que la paz de Cristo esté con ustedes. Señor, te doy gracias por tus hijos, te doy gracias por tus hijas congregados en el nombre de tu Hijo en esta noche. Gracias por ellos, Señor, que en su vida se manifieste esta verdad, que en su vida se manifieste la luz en su entendimiento, mostrándole el propósito por el cual existen, convertirse en discípulos de Cristo, la misión por la cual son iglesia, ir a ser discípulos, y el sentido de por qué son iglesia, tener comunión unos con otros para ser edificados
santificados. Señor, oro para que esto ocurra en sus vidas, para que la comunión con Cristo y con su cuerpo y con el propósito y con la misión sea cada vez mayor, más clara en nuestras vidas, que le dé sentido a nuestras vidas, que salgamos de una vida chata, monótona, sin sentido, enfocada solamente en lo terrenal, en lo temporal, en lo personal, en el egoísmo, y podamos pasar a ser tu iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que vive con propósito, con misión, que manifiesta tu vida aquí en la tierra, transformando todo, en todo lugar. Que se digan de nosotros, ahí vienen estos que trastornan el mundo entero. Que seamos la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo lugar. Te damos gloria, honra y adoración por siempre, Señor. Amén y amén. Amados, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea cada día más fuerte en sus vidas. Los bendecimos, paz, estamos en contacto, nos estamos viendo pronto. Papas, chao, chao.